Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. Feliz día, queridos seguidores. Espero que todos se encuentren bien y hoy estamos de vuelta por aquí, su servidora Nubia Castellano, en nuestro programa Hablemos de Tecnología y algo más en Arran, Hogar de Emprendedores. Síguenos en el YouTube para que veas todos los videos offline, en el momento que tengas tiempo, en el momento que quieras. Gracias a nuestro director Hilario Ruiz Lazo por siempre estar con sus puertas abiertas y nosotros poder transmitir nuestro programa. Gracias a los chicos de aquí de la parte técnica, Aníbal Rodríguez y, ¿cómo se llama el amigo? Él está nuevo. Constantino Alcalá. Gracias, Constantino. De verdad que bueno, en este año es mi segundo programa, por eso él entró este año y por eso, bueno, nada, estamos apenas conociéndonos, pero hemos hecho un buen match. Gracias, Constantino, gracias, Aníbal, gracias, Hilario, por este espacio y gracias a nuestros patrocinantes, Soluciones Primary Key. Síguelo en sus cuentas, @Soluciones Primary Key en Instagram. Todo en tecnología y bases de datos. A nuestro patrocinante carimarque.com, tu directorio comercial online, donde puedes tener tu propia página web y suscribirte gratuitamente para que todos tus clientes te encuentren fácilmente. Y hoy, señores, vamos a hablar de un tema súper interesante, claro, para los tecnólogos, pero para la gente que no es tecnóloga también, porque se entera de cómo es eso el tema de la base de datos. La semana pasada hablamos de la base de datos, hablamos de un top 10 y dijimos que Oracle es el primer manejador de base de datos que se usa en el mundo, ¿verdad? Está en el primero de la lista, en el número 1. Oracle, sistema manejador de base de datos. Hablamos de que una base de datos es un espacio como un closet donde lo dividimos por partes y en cada parte colocamos la ropa organizada según el criterio de quien use ese closet, ¿sí? Puede ser por colores, puede ser por tipo de ropa, puede ser... Entonces, eso es en la vida real que estoy colocando algo para que los que no tienen tanto conocimiento puedan entenderme un poquito. Y entonces, pero en lo que es la tecnología no es más que un espacio en una computadora que tiene un software, lo instalan y crean un espacio para tener una base de datos. Eso es lo que hace un administrador de base de datos. Instala, por ejemplo, en este caso, la suite de Oracle y Oracle tiene su base de datos y esta persona especializada, porque es una persona especializada que sabe mucho acerca del tema, instala los productos de Oracle y dentro de esos productos está el manejador de base de datos, que es el sistema de gestión de base de datos, ¿verdad? Y una vez que él crea ese espacio de base de datos y dice, nada, este espacio que está aquí, en este servidor, es para crear la base de datos de la empresa, ¿ok? Por lo general, hay un servidor solo de base de datos, porque acuérdense que la base de datos son así como el dinero de las empresas. Es algo que tiene que tener seguridad. No todo el mundo puede acceder a esa base de datos. Es algo valioso, el dato, la información. Por ejemplo, están dentro de las bases de datos los datos de los clientes, el teléfono, dónde viven, el correo. Son todos esos datos que uno le proporciona, por ejemplo, al banco. Y si viene alguien que se roba esos datos, es una información muy valiosa con la que, bueno, puede hacer mucho bien o también mucho mal. Entonces, es por ello que estas personas que son especialistas en base de datos, los administradores de base de datos, y las empresas deciden, bueno, vamos a tener un servidor. Un servidor es un equipo, una computadora, pero con características muy especiales donde instalan este sistema, que tenga
velocidad de respuesta, que esté en un sitio bien específico, porque como trabaja tanto se sobrecalienta, entonces tiene que tener una buena temperatura, que esté en un espacio cerrado, porque no todo el mundo puede entrar a estar tocando esa computadora, ¿verdad? No se puede apagar. Imagínense que en el banco llega alguien, ay, voy a pasar por aquí, la señora que limpia, pasa su pañito, ay, desenchufé el servidor. ¿Qué pasa? Se cae el sistema. Si se cae el sistema, entonces uno está en la cola del banco y dicen, ay, no hay línea. ¿Y por qué? Claro, nadie da las razones, pero yo estoy haciendo esto jocosamente, pero cosas como esas han pasado, señores. Y entonces la señora de lo más inocente, ay, perdón, y lo quiere volver a enchufar y viene alguien y dice, no lo enchufe, porque hay un proceso que hay que, vamos a decir, unas políticas que hay que ejecutar. Entonces, por eso ustedes ven que muchas empresas son celosas con las áreas de acceso y dicen, no pase, y es privado. Y entonces, muchos niveles de seguridad, tanto de seguridad física como de seguridad lógica. Eso es otro tema de conversación que vamos a atacar mucho más adelante. No le voy a echar toda la culpa a la señora que limpia. Señora que limpia, usted no es responsable de eso, porque para eso tiene que tener usted un supervisor que le diga, usted no va a limpiar esa área. Y si la va a limpiar, tiene que estar acompañada de alguien especializado. También hay personas que, conociendo acerca del tema, hacen cosas humanas, pues, porque todos nos equivocamos. Y uno dice, ay, ¿para qué es esto? ¡Plum! Apagué. ¿Me entiendes? Entonces, esa parte se la quería tocar porque, bueno, en conclusión, las bases de datos están instaladas en unos servidores especializados que están en unas áreas reservadas con acceso restringido. ¿Por qué? Porque contienen datos que son que con los datos, si están expuestos ante cualquier persona, pueden ser mal utilizados, ¿ok? Entonces, pueden también crear algún tipo de problemas de seguridad de datos. Entonces, todo este preámbulo de la base de datos está en un servidor, está resguardado. Viene el administrador cuando tengo una empresa nueva que dice, mira, necesito comprar Oracle, ¿cuánto me cuesta eso? Instálamelo. ¡Pum! Viene el administrador, lo instala. Ajá, ¿qué es lo que vamos a meter allí? Ah, hay que meter allí una base de datos ya construida. O vamos a comenzar a construir la base de datos desde cero. Para hacer todo esto, como eso es un software, hay un lenguaje, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar hoy. Lenguajes de base de datos. ¿Cómo le dice el administrador de base de datos? Mira, créame aquí esta base de datos a través de unos comandos. Entonces, es la interfaz que se usa. Cómo crear objetos dentro de la base de datos. Y para ello existen algunos lenguajes de base de datos que son de los que les voy a hablar hoy, que son el lenguaje de definición de datos, lenguaje de manipulación de datos, lenguajes de control de datos, lenguaje de transacción y, bueno, los que vienen de y para allá son los lenguajes que usan los programadores para hacer los programas, que son el lenguaje SQL y sus derivados. Entonces, señores, espero que este programa sea de su total agrado para que, bueno, nos documentemos un poquito más. ¿Cómo es que pasan esas cosas cuando yo le pregunto a Google, ¿qué es lo dónde, no sé, queda un restaurante X? O quiero hacerle la tarea a mi hijo. ¿Qué hace Google? Ya Google tiene su base de datos. Usted no usa ningún tipo de lenguaje para poder preguntarle a la base de datos lo que usted desea preguntar, sino que esa interfaz gráfica internamente, recuerdan que la semana pasada hablé del front-end y el back-end. Yo como usuario estoy usando el front-end. Y viene el front-end y se conecta a la base de datos en back-end y busca, ¿qué será lo que me está preguntando esa señora? Lo trae. Y se lo devuelve y se lo muestra en la pantalla de la manera más bonita. Ese tucu que yo hice aquí onomatopéyicamente lo que hace es una consulta a base de datos con un lenguaje de programación específico. En Oracle, por ejemplo, el lenguaje que se usa es el PL/SQL, que es un derivado del SQL estándar. He dicho 2 veces la palabra estándar. Fíjense. Voy a aclarar el término de la mejor manera. Si yo me voy a comunicar con los muchachos
ellos me van a entender perfectamente porque nosotros hablamos el mismo lenguaje. Hablamos el mismo idioma, es el idioma español. Si yo me voy seguramente para la China y me van a hablar en mandarín, me voy a quedar, como decimos aquí en Venezuela, viendo para los lados, ¿verdad? O inclusive aquí mismo en Estados Unidos, si no sé hablar inglés, no voy a poder comunicarme de manera efectiva con la persona que quiere emitir su mensaje. Algo parecido ocurre con las bases de datos. Sabemos que tenemos bases de datos de diferentes fabricantes. Está el fabricante de Oracle, está Microsoft, que es fabricante de Access, está MySQL Server. Hay diferentes fabricantes de bases de datos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo hace una base de datos para comunicarse con otra base de datos? ¿Sí? Cada quien no va a establecer su propio lenguaje. Mira, yo voy a hablar en tal, yo voy a hablar en cual. No. Hay unas normas internacionales que se creó un estándar que es el ANSI. ANSI SQL. Y dijo, bueno, vamos a estandarizar este lenguaje. Y lo que se va a usar para las consultas van a ser esta, select, insert, delete, update. Ok. Hay un estándar. Y si yo, el día de mañana, quiero fabricar una base de datos transaccional, me guío por el estándar SQL y entonces, voilà, el día de mañana puedo entrar fácilmente en el mercado compitiendo con las grandes empresas porque además los desarrolladores de software, todos los que usan lenguajes de base de datos de transaccionales, reconocen fácilmente este tipo de lenguaje. Entonces, señores, ¿cuántos minutos me quedan? ¿Ves? Yo lo sabía. Entonces, en esta primera parte les di un abreboca de qué es lo que vamos a hablar. Los lenguajes de base de datos, cómo se comunican las bases de datos y la analogía. Se comunican así como nosotros los humanos, porque no son más que simulaciones. ¿Cómo pido yo esto que tengo allí almacenado? Lo vamos a ver en la próxima parte. Bye, bye. Gracias. Y estamos de vuelta aquí en Asran Hogar de Emprendedores. Señores, síguelo en su cuenta de Instagram, @Asran Hogar de Emprendedores. Y en el canal de YouTube, Asran, la radio del emprendedor. Por cierto, también Asran tiene una página web. En la página web hay información interesante que también nos conecta con todos los programas que están allí publicados. Y bueno, nada, vamos a seguir hablando de lo que nosotros tenemos aquí planteado, que son los lenguajes de base de datos. Ya dijimos que vino el administrador de base de datos y nos creó un espacio allí. Y tu base de datos se llama clientes. Le dan un nombre porque la bautizan y todo, ¿ok? Un nombre. Eso es lo bonito de esta profesión. Uno se siente así como que, ay, voy a crear. A mí me encanta, de verdad, porque uno se vuela así y dice, voy a crear esto y lo voy a llamar así y lo voy a utilizar así. ¿Cuál constructor? Porque una de las cosas que tiene la parte de ingeniería de software es que es muy análoga con lo que es la parte de ingeniería civil. Se crean objetos, solo que en una ingeniería son objetos físicos, como edificios, columnas, paredes. Y en esta área de la ingeniería de software son objetos lógicos. Y entonces me preguntarán, ¿qué cosas puedo crear? Sí, uno se cree así como Dios y viene cuando me dicen, Nubia, créate una interfaz para que podamos cargar los datos de los clientes. Entonces, lo primero que yo digo es nada, necesitamos una tabla donde almacenar esos datos. ¿Qué es una tabla? No es una tabla de construcción, señores, no. Con que se ponen el encofrado, no. Es una tabla lógica que tiene ciertas características. En esa tabla se van a almacenar los registros de los clientes en este caso, ¿no? Y entonces viene Nubia y dice, bueno, ¿cómo creo una tabla? Tengo que saberme el lenguaje con el que me voy a comunicar con la base de datos para poder decirle, créate tabla. Y así tal cual se llama, Create Table.
Ok, y hablamos del lenguaje DDL, ¿verdad? Que es uno de los que habíamos mencionado en el corte anterior. Y el DDL me sirve para crear objetos de base de datos. Para ellos tenemos varias sentencias que son el create, el alter y el drop. Yo con create puedo crear objetos. Si voy a crear una tabla, digo, créate tabla. Create se escribe así tal cual, créate. ¿Ok? Y con créate uno se cree como Dios, créate tabla. ¿Sí? Créate trigger, créate procedure, créate. Entonces, con esa sentencia que parece tan simple, es muy importante porque es lo que nos permite a los desarrolladores de software poder crear objetos dentro de una base de datos. ¿Qué tipos de objetos? Me preguntarán. Puedo crear tablas, puedo crear disparadores que son triggers. Por lo general voy a hacer siempre referencia al término anglosajón porque es lo que se usa en el argot. Pero si dice disparador, está bien. O si dice trigger. O puedes crear un procedure o un procedimiento. Y hay, bueno, muchísimos tipos de objetos que es objeto de otro programa. Pero lo importante es que tengo el create para crear objetos. ¿Ok? Entonces, hablando de mi ejemplo, que voy a hacer una ventanita, una interfaz para cargar los datos del cliente, lo primero que yo hago como desarrollador es, bueno, voy a crear una tabla. ¿Cómo la creo? Le digo al sistema manejador de base de datos, créate tabla y le pongo un nombre. Créate tabla clientes. ¡Plum! Y él me la crea. Pero tengo que decirle, ¿qué va a almacenar esa tabla de clientes? Ah, no es solo que le voy a decir, créate tabla cliente. Tengo que decirle qué va a contener. Los nombres de los campos. Ah, que va a llevar la cédula, el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono y todo lo que usted quiera crear dentro de ese super registro, dentro de la tabla. Y entonces le dices, créate. ¿Ok? Hay otra sentencia que es el alter. Póngase usted que el día de mañana dice, bueno, ya creé mi tabla que se llamaba clientes. Ahora quiero meterle un campo adicional porque se me olvidó ponerle dónde trabajaba esa persona, ese cliente. ¿Cómo hago? No voy a borrar la tabla para volverla a crear. Hay una sentencia que es el alter y uno dice alter table. Entonces, para alterar algo, tiene que existir ya. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que coloqué, que es la tabla cliente, yo voy a decir alter table cliente. Entonces, alteré la tabla cliente. Ajá, pero ¿qué voy a alterar? Tengo que decirle que voy a alterar. Ah, mira, quiero que le añadas un campo que se va a llamar profesión, por ejemplo. Ah, ok. Y le doy alter table y se convierte uno otra vez así como el gran creador. Y entonces ese campo que se crea queda vacío. Y entonces vienen las personas y dicen, ay, mira, vamos a hacer una actualización de datos. Cuando vienen los famosos procesos de actualización de datos en las empresas, les ha pasado, ¿verdad? Ay, no, es que ahora necesitamos saber cuántos hijos tienen porque viene la campaña de la Navidad. Entonces, puede ser, ay, añade, le dicen allí, no, mira, hay que actualizar los hijos. Oye, pero ese campo no está en base de datos. Vamos a crearlo. Entonces uno dice, alter table, empleados. Añádele el campo número de hijos. Y crea en la ventanita ese campo para que el analista, ¿verdad? Supongamos que es un analista de nómina. Su jefe le va a decir, mira, aquí están todos los datos de la empresa. Porfa, actualiza ahí el registro. Este tiene un hijo entre tanto y tantos años, este tiene otro hijo entre tantos y tantos años, y en función a esa data lo convierten en información. ¿Para qué? Para saber qué tipo de regalos le va a llegar a cada chamo. Porque según las edades le dan un obsequio diferente. Entonces, aquí lo que quiero que vean lo relevante de tener un campo con un dato que podemos convertir en información para tomar una decisión. Hablamos del create, hablamos del alter y hablamos ahora del drop. ¿Qué significa drop? Borrar, eliminar. Puedo entonces, así como creo algo, también puedo eliminarlo. De repente
hay una tabla que ya no se usa porque esa tabla es vieja y tiene datos que ya no voy a utilizar, o la creé temporalmente para hacer algún tipo de proceso, o hice una copia. Bueno, yo antes de hacer estos alter, voy a crear una copia de esta base de datos, de esta tabla. Y digo, creo una copia, en vez de llamarse cliente, la voy a llamar cliente respaldo. Entonces, cuando uno llega a una empresa es cómico porque a veces encuentra tablas creadas, pero bueno, este basurero que hay aquí. ¿Cuál uso? Uso clientes 1, clientes 2, clientes respaldo. Y entonces uno dice, ay, va con aquella vergüenza al jefe y que, ajá, pero mira, ¿de dónde saco los datos? ¿De aquí o allá? Entonces, nadie documentó eso, señores. Empieza uno a tirar flecha como loco. Y entonces, para eso, señores desarrolladores, señores administradores de base de datos, existe algo que se llama drop. Si fue temporal, porque yo lo hago mucho, ¿verdad? Porque uno lo hace, bueno, yo voy a crear una copia de esto por respaldo, uno no sabe si se equivoca. Vuelvo al tema de que somos humanos. Ay, borré la tabla que no era. Ay, actualicé el campo que no era. Ay, y pude haber cometido un error. Entonces, los procesos de actualización, lo normal es que se haga un respaldo de la base de datos o de la tabla que vaya a trabajar, y luego que yo sepa que lo que hice quedó perfecto, todo chévere. ¿Qué hago? Borro la otra tabla que creé. Y esa tabla la puedo borrar con un drop. Entonces digo, drop table clientes 2, porque ya no la voy a usar. ¡Voilá! Listo. Se convierte uno así en un mago, ¿verdad? Fíjate, a mí me encanta esto porque uno crea, altera y borra. Entonces eres dueño de tu espacio. Y eso es lo más importante, que puedes decidir en todo momento qué hacer o qué deshacer. Ahora vamos con el lenguaje de manipulación de datos. Habiendo ya entendido lo que es el DLL, vamos a entender ahora lo que es el DML. DML viene de Data Manipulation Language, o lenguaje de manipulación de datos. Perdón por mi mal inglés, pero espero que me hayan entendido. Entonces, por una parte, tenemos para definir los objetos, que es el DLL. Creo la tabla, creo el trigger, creo el procedimiento. Un procedimiento que me hace el cálculo de la nómina, por ejemplo. Hice el cálculo de la nómina, nada más la gerente de recursos humanos hace calcular la nómina. ¡Plum! Emitió el reporte y guardó si revisó y todo está bien. Perfecto. Todo eso es capaz de hacer el manejador de base de datos. Se definió la tabla. Ahora vengo yo y digo, ¿cómo hago para que en esa ventanita que le voy a dar al analista de recursos humanos, al analista de ventas, cómo hago, señores, para que ella pueda ingresar el dato y se guarde allá? Sin que ella tenga que decirle a la base de datos, hey, guárdalo, sino a través de lo que es la interfaz gráfica. Botones, campos, todo eso lo vamos a ver en este próximo corte. Cómo la base de datos guarda los datos a través de simples botones. Y arrancamos esta parte del programa preguntándonos ¿qué es un CRUD? Escucharán a los desarrolladores web más que todo hablar de este término. Y es un término que se utiliza para hacer funciones de base de datos que permitan manipulación de datos. Es decir, utilizar el lenguaje DML para manipular datos, que son básicamente 4 sentencias. Insert, delete, update y select, insert, delete y update. 4. Lo que pasa es que aquí los tengo en español. ¿Y qué pasa? La C de CRUD es de crear, U de update, y la D de delete, de borrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Uno, por lo general, si quiere introducir un dato, cuando usted va a comprar y le dice,
¿cuál es su número de cédula? Y le dice 999999 a la cajera. Ah, pero usted no ha comprado nunca aquí, ¿verdad? ¿Qué hizo la base de datos? Fue, buscó, dijo, no encontré nada. Entonces este señor nunca ha comprado aquí. Y le pide a la cajera, ay, me da su número de cédula, por favor. Ajá, 999999. Su nombre, María Pérez, listo. Lo guardó con un botoncito en esa interfaz bien bonita que le hizo el desarrollador. Cuando le dio guardar, ¿qué hizo él? Él fue e insertó un registro en base de datos con una sentencia de ML que se llama insert. Sin que la operadora, la vendedora, sepan nada de eso. Entonces observen cuál es la maravilla de estos lenguajes de programación, que nos permiten establecer una interfaz de comunicación entre un usuario y la base de datos a través de una interfaz gráfica que hemos denominado front-end. ¿Qué les parece? ¿No es una maravilla? Y entonces le dice, ok, ¿cuáles son los productos que ustedes llevan? Vamos a suponer que estamos en el mercado. Ah, ok, lleva una crema dental, le pone el código. Va y busca el código y te trae el precio. Una pasta. Va a la base de datos del sistema y busca el precio. La cajera no tiene por qué saberse el precio. Y en ese momento está utilizando entre la interfaz y la base de datos un lenguaje que le permite consultar, ¿verdad? Y devolverle el valor del producto. Y finalmente, cuando genera la factura, le da a guardar y inserta un registro o inserta esos datos con los productos que está comprando esta persona. Y así, si hay 100 ventas al día, esa cajera va a ir sobre ese proceso. Va a ocurrir también que de repente uno está en la cola comprando y, ay, llegó este producto nuevo, ay, me lo voy a llevar, qué lindo. Y cuando llega y le dice, ay, pero esto no está en el sistema. Esto no está en el sistema y uno se queda así como esperando. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Ella como su rol dentro del proceso no le permite crear ese producto. Tiene que llamar a su supervisora de la cajera y decirle, por favor, uno tiene que esperar, ay, no, o no vendas eso. Te dicen, no, eso no está disponible para la venta. Es la solución más fácil, porque eso de crear un producto es un tema. Entonces hay que saber el precio y si el precio no está calculado, porque eso lo hace la gente de compra o el de venta, cuáles son los porcentajes. Eso es otro tema. Entonces ahí donde usted observa, les coloco el ejemplo porque a todos nos ha pasado, señores, que vas a querer comprar algo, ay, eso no está en el sistema, entonces ¿para qué lo exhibe? Dice uno. No lo saque. Porque después cuando yo los quiera venir a comprar otra vez no voy a tener los reales. No va a tener el dinero disponible. Y salve Dios que sea un juguete para el hijo de uno. ¡Ay, el berrinche! Entonces, bueno, todo esto para ilustrar el lenguaje de ML, que es con el lenguaje que permite, en este caso que estoy colocando a la cajera, comunicarse con el sistema de base de datos para que guarde la factura que usted está comprando o para que consulte el precio que usted le está consultando también. Porque a veces las mujeres somos expertas en eso. Ay, ¿cuánto cuesta esto? Ay, ¿cuánto cuesta esto? Pues uno quiere comprar todo. Y si está en una tienda de maquillaje, de ropa, ay, ¿cuánto cuesta esto? Ay, ¿cuánto cuesta? Entonces tienen su lector. ¡Clup! Ah, eso cuesta tanto. Dada esta situación, ustedes verán esas grandes cadenas automercados que tienen sus lectores de código de barra en los pasillos. Y así se quitaron ese problema de encima, señores. Ese fue el mejor invento, porque la gente pregunta, yo pregunto mucho. Y entonces uno se la pasa, ay, si está en el Farmatodo, valga la publicidad, ay, ¿cuánto cuesta esta crema? ¿Cuánto cuesta este rímel? ¿Cuánto cuesta todo eso? Básicamente lo que se hace es preguntarle, base de datos, dime cuál es el precio de este producto. A través de un lenguaje de ML, así de fácil. ¿Y quién hace eso? Eso lo hacemos los desarrolladores de software.
a través de diferentes tipos de aplicaciones. Si son aplicaciones web, son desarrolladores web. Si son aplicaciones clientes-servidores, a través, o son aplicaciones Oracle Form, o son en Visual Basic, o son, no sé qué otros lenguajes pueden estar ahorita en boga, ¿no? Lo mío es Oracle Forms y PLSQL. Hablando de PLSQL es un lenguaje nativo de Oracle. Oracle dijo, ok, existe este estándar que es el SQL. Pero como yo soy más bravo, ¿verdad? Yo voy a hacer algo para mí. Voy a usar este estándar, pero le voy a añadir funcionalidades. Y lo voy a llamar PLSQL. Entonces, ustedes buscarán por allí expertos en PLSQL. Sí, es importante saber ese lenguaje de programación. Y si no sabes y quieres aprender cómo haces, bueno, llama a la gente de Soluciones Primariquí y ellos sabrán cómo darte un cursito para que aprendas o darte las herramientas para que te guíes, porque no es solo aprender el PLSQL o el SQL. Antes de aprender esto, señores, hay que tener, vamos a decir, unas bases bien sentadas, unos conocimientos previos, hay que tener lógica, hay que tener... cuando hablemos de lógica, no es que, ay, si eres ilógico, no. Hablemos de lógica de programación, di el término completo, Nubia. Lógica de programación, que puedas aprender a hacer... algoritmos, gracias Aníbal, pero me iba a ir a un ejemplo. Ahora todo el mundo maneja el término algoritmo. Ay, por el algoritmo de Instagram. El algoritmo de Instagram. Ay, yo no sé qué le pasa al algoritmo de Instagram, que ya no me deja. Entonces, esa palabra se ha vuelto tan viral, todos las manejamos, qué bien, chévere, me agrada. Pero es bueno saber que es un algoritmo. El algoritmo es algo que utilizamos los programadores para dar solución a un problema y resolverlo finalmente con un programa. ¿Ok? Entonces, fíjense, antes de echar código, como se dice en el argot, hay que tener claro qué código voy a echar. ¿Ok? ¿Qué consulta le voy a hacer a la base de datos? Ajá, ¿qué quiero saber? Quiero saber el precio, ok. Select, precio from artículos, donde el código del artículo sea igual al código del artículo. Porque a algunas personas no les gusta esto. Ellos siempre me dicen, voy a hacer un inciso aquí, es que tú eres demasiado cuadrada. Entonces, no, los programadores son demasiados cuadrados. Los informáticos. Es una lógica de pensamiento, porque nuestro trabajo nos lleva a ser así. O sea, yo no puedo llegar al servidor de base de datos, mira, dame ahí el precio, ajá, pero más o menos, ¿el precio de qué? ¿Sí? El precio del producto, ajá, ¿qué producto? ¿Cómo se llama? Ah, es la pasta dental. Ok, pero tengo 10 pastas dentales. ¿De cuál de todas las pastas dentales quieres? Entonces, en donde viene el proceso de que tú tienes que decir, mira, esta es la pasta, y aquí en Venezuela tenemos poca, porque si uno se va a Estados Unidos, entonces tiene 100 pastas diferentes, ¿no? Exactamente. Entonces, de allí que nace otra cosa que es la normalización, que me hicieron pregunta por aquí, pero ese es otro tema, señor, y voy a armar unas láminas bien chéveres para explicárselo. ¿Qué va a pasar? Que tengo que hacer una pregunta bien específica. Y como esa pregunta es bien específica, entonces tengo que usar un lenguaje que el sistema manejador de base de datos me entienda. Entonces, por lo general, todos los productos están codificados con un número. Aunque se parezcan, este es crema dental y se llama igualito, dice crema dental con flúor. Y esta otra también dice crema dental con flúor. Pero este es el código 1 y este es el código 2. ¿Ok? Y vuelvo al ejemplo de las personas, de los clientes. Por lo general, cuando usted va a la cajera, le preguntan es el número de cédula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese es su código único. Otra persona no puede tener su mismo número de cédula, por lo menos estoy hablando en el ámbito Venezuela, ¿sí?
en otros países será el DNI, o a lo mejor en otras partes te pedirán el número de pasaporte, dependiendo en la región que estés. Hablando de Venezuela, si uno va a comprar, lo primero que te piden es el número de cédula, porque el número de cédula es tu documento legal y además que como es único, la base de datos fácilmente va a recuperar tus datos. ¿Ok? Suele ocurrir, y esto es un ejemplo bien práctico, porque cuando los niños menores de 9 años no tienen cédula, suelen asignarle la cédula del representante y agregarle al final un 0, un 1, un 2 para saber cuántos hijos son. Esto ocurre más en lo que es el área de seguro. Voy a asegurar a mis 3 chamos. Entonces no tienen cédula porque todos son 5, 3 y 2. Y entonces le colocan la cédula. ¿Cómo hacen en ese momento la base de datos para identificar cuál? Si le pido, mire, es la cédula 99999, trajo 4 personas. ¿Cuál de las 4 personas es? Bueno, allí se puede resolver de muchas maneras. O uno muestra una lista de valores. Hey, tengo estas 4 personas y le doy la opción al analista de que elija. Es este. ¡Tú! Y ese es el que elijo finalmente. Ese es otro programa. Tenemos muchísimo de qué hablar. Eso me encanta, porque a mí me gusta hablar. Y de este tema más porque me apasiona. Y entonces, para cerrar esta parte, hablamos de los lenguajes, primero de DL, que es el de definición de datos. Luego hablamos en este corte del DML, que es el de manipulación de datos, que es con el cual podemos hacer el fácil entendimiento de las transacciones que queremos hacer nosotros, los usuarios mortales, con los manejadores de base de datos. ¿Sí? Y en la próxima parte estaremos hablando de 2 programas que son, de 2 lenguajes que son el de control de datos y el de control de transacciones. Y bueno, nos vemos al rato. Bye, bye. Y estamos de vuelta aquí con este tema tanto que me apasiona, que es lenguaje de manipulación de datos, lenguaje de definición de datos. Y en esta parte vamos a ver lo que es el lenguaje de control de datos, DCE o DCL por sus siglas en inglés, y el lenguaje de transacciones. Fíjense, vamos a poner un ejemplo. Como lo hemos hecho, me ha parecido que ha sido bien dinámico, porque espero que todo llegara a todos con el mensaje. Tengo mis datos en la base de datos. Póngase ustedes que son cuentas bancarias. Y en tu cuenta bancaria, a ti no quieres que la gente sepa cuánto dinero tú tienes en tu banco, ¿verdad? O si tienes un bolívar, o si tienes 1 millón de bolívares, digámoslo, que esa es una información privada que solo tú quieres ver, ¿ok? Entonces, tú y la cajera que te hace la consulta en el banco. A veces uno no sabe, aquí en Venezuela suele ocurrir mucho eso. Ay, mire, ¿cuánto me queda en la cuenta? Y uno va al banco, o, claro, me estoy yendo un poquito más atrás. Ahora uno va con su tarjeta al cajero y consulta. Pero antes, cuando no habían tantos cajeros y te metías en un banco que no tenía cajero, cónchale, necesito saber cuál es el saldo y voy a sacar, pero no sé cuánto voy a sacar. Entonces, a veces la cajera te decía, no, es que yo no le puedo dar esa información, porque ella no podía hacer esa consulta, a menos que fueses a hacer una transacción de retiro. ¿Por qué? Porque es un dato privado, es privilegiado, ¿verdad? Entonces, si uno quería de repente hacer una consulta, iba por el área especial y te atendía un asesor especializado. Oye, mira, es que necesito y tengo este problema, quiero saber las transacciones, qué ha pasado, por qué perdí el dinero, si fui a sacar dinero y no tengo. Eso no te lo puede dar la cajera que está allí, que es la que da el dinero, porque su interfaz del sistema no da para eso. El programador y todo el diseño del modelo de datos está dado para que ella solamente entregue dinero o reciba dinero. Si yo quiero saber algo muy específico acerca de mi cuenta, cómo se movieron, claro, hoy día tenemos la banca online. Estoy yéndome un poquito más atrás. Y póngase usted que a usted se le perdió la clave de la banca online, no sabe y no puede entrar porque entonces, bueno, va al banco.
y va con un asesor especializado. Ah, bueno, sí. Y entonces comienzan a preguntarte, ¿cuándo usted abrió la cuenta? Yo tengo esa cuenta 20 años y no sé cuándo fue. Y entonces me ocurrió. Y ¿cuándo fue la última vez que se metió la banca online? Y yo, pero bueno, no sé. En ese momento no pude hacer nada. Entonces, fíjense, le doy todo este ejemplo porque así es de segura la información. ¿Okay? Todos los datos que están ahí en esa base de datos, que parezca muy tonta, es muy importante. ¿Okay? Hasta la pasta dental es importante. Pongo el caso del banco porque de verdad que las transacciones bancarias son álgidas, son delicadas, tienen auditorías, tienen todo un nivel de seguridad. ¿Y qué hacen los programadores, qué hacen los administradores de base de datos? Establecer políticas. ¿Quién puede ver esta información? ¿Quién puede ver esta otra información? Y van disgregando, ¿no? Van disgregando. Bueno, los que entregan dinero pueden hacer tal cosa con esta tabla. Los que dan información al público pueden ver todas estas tablas. La gerente tiene todos los privilegios, porque para eso es la gerente del banco. ¿Ok? Entonces, los programadores usan lo que es el lenguaje de control de datos o DCL. Hay dos grandes sentencias, que es para hacer grant o para hacer revoke. ¿Ok? Entonces me convierto yo, le doy grant, o sea, te voy a dar permiso, porque así somos de odiositos. Ah, necesitas permiso. Entonces tú ves a la gente cuando uno es desarrollador y necesita permiso del administrador. Ay, es que estoy haciendo esto, espérate que yo termine. Entonces, cónchale, no puedo hacer cosas con esta tabla, insertar, actualizar, y hay que esperar que alguien te otorgue el permiso. Entonces, para esto se crean lo que son grupos de usuarios. Entonces yo digo, mira, este grupo de usuarios, que son los usuarios de caja, van a tener permiso solo para consultar. Entonces se crea una sentencia, grant select to, nombre de la tabla, a los usuarios tal. Y le da uno enter. Chévere, ya puedes consultar. Ay, gracias. Ve uno la luz, ¿ok? O le dices, eso es para hacer select, o puede hacer, doy grant también para hacer todo lo que es DML. Puedo hacer grant para hacer select, insert, delete o update. Entonces puedo decir, mira, yo quiero que este grupo de usuarios solamente meta datos ahí en la base de datos, que no me borren nada. Entonces no le doy un grant de delete, por ejemplo. Pero también tengo la sentencia que se llama revoke, que es de revocar privilegios. Ah, por ejemplo, suele ocurrir, ya fulanito renunció de la empresa, ¿ok? Entonces, ponte tú, renunció el administrador de base de datos porque se va para otra empresa y es el que tiene todos los datos, el acceso a mi base de datos. Entonces uno busca al gerente, al jefe, alguien más tiene que tener ese control también, porque no puede ser un control único, porque si no, entonces mi empresa está en riesgo. Que una sola persona lleve todo el control de los datos. Ojo con eso. Y entonces viene este gerente y dice, bueno, ¿hasta cuándo va a trabajar él? Ok, entonces ese día, que es el viernes a las 5 de la tarde, a las 5:01, ¡plum!, le revoco los permisos a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona puede tener acceso desde su casa para conectarse al servidor y hacer operaciones o transacciones que no están autorizadas. Que a lo mejor él normalmente hacía porque era empleado de la empresa, pero que ahora, por no ser empleado, no les es permitido. Y fíjense que de eso les tengo una anécdota. Algún gerente de una empresa que ya no estaba en esa empresa, nunca le revocaron los permisos de base de datos. Y él se conectaba desde su casa. A lo mejor no hizo nada malo, pero solo el hecho de husmear ya es un delito. ¿Ok?
Y entonces cuando se dan cuenta, pero porque esta cuenta se está conectando, porque yo como administrador voy viendo, hey, está aquí Pedro Pérez conectado. Esa persona no tiene que estar conectada. Voy, se la plantea a su jefe, ok, no, mira, vamos a revocarlo. ¿Okay? Entonces, bueno, de allí la importancia de tener estas sentencias de control de datos. ¿Quién puede ver mis datos? ¿Quién no los puede ver? Lo hago a través. Si los quiero ver, le doy un grant, o ver o manipular. Y si ya esa persona no está en la empresa y quiero quitarle esos privilegios, simple y llanamente le doy un revoke. ¿Ok? Hay sentencias específicas, pero estamos hablando de estándares, ¿sí? Hay sentencias específicas, de repente en PL/SQL, Oracle se hace así, y de repente en MySQL se hace de otra forma, y así sucesivamente. Y la última del día es TCL, que son lenguajes de transacción de datos, ¿ok? Estos lo usan más, bueno, los administradores de base de datos o el desarrollador. Si uno está desarrollando algo y de repente quiere colocar algo como un roll, no voy a hablar del rollback, voy a hablar primero del save point, ¿sí? Esto es que yo voy en mi programa ejecutando acciones. Ok, guardé la factura, ¡clup! Pero ese guardar factura no solo guarda la factura. Ese guardar factura hace muchas otras cosas. De repente lo mando para la parte de contabilidad, lo mando para el inventario, actualizo el inventario, voy y hago cualquier cantidad de cosas que son ajenas a la persona que está vendiendo el producto, pero que están ahí en base de datos. Se dispara todos esos procesos, y son los procesos de auditoría. Yo puedo poner save point como desarrollador en esos puntos de ejecución para decir, bueno, cuando esta persona le dé aquí, yo quiero que salves primero esto, y si se va a otra pantalla, va salvando por parte para ver cómo se van ejecutando también los procesos. Suele ocurrir también que si, por ejemplo, una operación se hizo de mala manera, hago un rollback, que es la otra transacción que se hace. Oye, mira, si ponte tú, está comprando los productos, ¿sí? Está pagando con tarjeta de crédito. Pasó la tarjeta y la cajera está esperando para hacer enter. La tarjeta no pasó. ¿A quién no le ha pasado? Ya sea la de crédito, la de débito, lo que sea. Y entonces en ese momento que dice, hey, la tarjeta no pasó, le das enter, ¡pum! Y haces un rollback. No puedo llevar a cabo estas operaciones ni para el inventario, ni para la contabilidad, ni para ninguna otra parte. Y ahí muere. Entonces hago rollback de las cosas que tal vez ya no quiero que se hagan. Entonces rollback hace, vamos a decir, deshace, llamémoslos así en términos de la flechita que nos aparece en Windows. Deshace las operaciones anteriores. Y transaction es para llevar a cabo una transacción. Entonces, bueno, señores, de estos, si quieren saber más, recuerden llamar o escribirle a la gente de @solucionesprimary, que son expertos en estas tecnologías. Pueden darles cursos, pueden ir a apoyarlos en sus empresas para, bueno, resolver estos problemas de tal vez de privilegios, de acceso, de consultas, de hacer pantallas para nuevos usuarios. Y bueno, ¿qué otra cosa se me queda por aquí? Bueno, para el próximo programa tenemos muchísimo tela que cortar en cuanto a lo que es el SQL, el PL/SQL. Los chicos me dijeron aquí algo súper emocionante. Voy a poder traer mi laptop, hacer una presentación y ustedes lo van a ver más fácil en pantalla. Eso nos va a facilitar la vida porque no va a ser tan abstracto y va a ser mucho más visual. De esta manera, bueno, quiero decirles que este programa espero que a todos les sea útil en alguna área de sus vidas, o por lo menos para entender a la cajera cuando no puede resolver una situación por ellas mismas. Y con esto me despido. Gracias a nuestro director de la radio, Asran Hogar de Emprendedores, Hilario Ruiz Lazo,
a los técnicos y director técnico, a Aníbal Rodríguez, a Tino, es más fácil, Constantino, que siempre nos están apoyando aquí, hacen que esta jornada sea bastante amena. A nuestros amigos de carimarke.com por su patrocinio, tu directorio comercial online. Síguelos en su cuenta de Instagram, @capisorimarke2021. Y no me queda más que despedirme y vernos en próxima semana. Bye, bye. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por asranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.